Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Joaquín Ordóñez, soy el director de la revista Jus Comitialis, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de conversaciones con los autores de la revista Jus Comitialis y para empezar se encuentra conmigo el doctor Rodolfo Telles Cuevas. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Es un placer estar con usted y apoyar sobre todo esta noble causa, tanto académica como de esfuerzo suyo, y lo felicito por todo el apoyo que nos ha dado y la apertura que también nos ha brindado a todos los que hemos coparticipado con usted y nos sumamos al esfuerzo que usted está haciendo. Gracias. Gracias, doctor. Para empezar voy a dar una apretada síntesis curricular del doctor Rodolfo Telles Cuevas. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y también licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en Administración y doctor en Estudios Jurídicos por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha trabajado desde 1989, inicialmente en el Centro Universitario Ameca Meca, y 26 años en el Centro Universitario Zumpango, donde fue director. Es autor de los libros El papel de la masonería en la política y la administración pública en México, Políticos a la Carta y Los Rivapalacio en la historia de México. Asimismo, es autor de capítulos de libro y de artículos en varias revistas científicas y especializadas. Actualmente, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Telles, quien ha tenido una indudable vocación por la docencia y por la investigación, es también autor del artículo titulado El Estado Comunitario y Fin del Estado de Derecho en México, artículo que fue publicado ya en el fascículo número 4 de la revista Jus Comitialis. Y es motivo también, el día de hoy es motivo, por supuesto, este artículo que estoy mencionando es motivo de conversación con el doctor Rodolfo Telles, toda vez de que es un tema de mucha importancia y de mucha relevancia, de mucha actualidad, sobre todo hoy en día que estamos ante una situación de emergencia sanitaria que nos hace y que nos obliga a reflexionar acerca de muchos temas sobre la legalidad y la estabilidad del Estado de Derecho. Para empezar, doctor Rodolfo Telles, díganos, por favor, ¿cómo fue que se originó este artículo y el título del mismo? ¿Cuál fue la idea que tuvo usted para iniciar, para arrancar primero con la investigación y después con la redacción de este artículo para difundirlo a la comunidad científica y académica? Bueno, pues de nueva cuenta, gracias, doctor, por su amable invitación. Y bien, entramos en materia. Efectivamente, el tema del Estado, el tema del derecho, son dos temas que en lo personal me han llamado mucho la atención desde hace muchos años. Entre mis líneas de investigación ha sido precisamente el rol del Estado de Derecho en su función deontológica, en el sentido de, pues, qué está pasando, qué están haciendo, y durante los últimos 20 años, 10 años a la fecha, sí, diríamos 20 años, hemos escuchado muchas polémicas acerca de que si el Estado es un Estado inconcluso. Antes de terminar el milenio pasado, se hablaba por ahí, Fukuyama sacó un libro acerca de que ya se había acabado la historia, ¿no? Y ya incluso se había hablado de la cuestión de que el Estado, el derecho y la estructura que veníamos conociendo como Estado capitalista o Estado de Derecho o Estado nacional, pues había roto una vez que cayó ese problema de bipolaridad que existía en el mundo, ¿no? Entre la Unión Soviética, la Unión Soviética y Estados Unidos, y que estábamos entrando en una nueva era. A partir de ahí, y los sucesos en México que también se fueron dando, fueron originando pues la intriga de su servidor para saber, pues, qué estaba pasando con el Estado, ¿no? Qué estaba pasando con la política, con el derecho y con algo muy importante que venía empujando ya desde los años 80, 70, 80 y que se consolidó en los 90 y sigue evolucionando, que es la economía. Pero la economía no tan solo nacional, sino además internacional. Entonces, aquí entró en juego a lo mejor mis dos perfiles, por un lado el politólogo, por otro lado el abogado. Entonces, el politólogo le decía, es que el Estado utiliza el derecho
o lo ha utilizado, o en un momento cuando nace el Estado de Derecho, precisamente nace incólume, nace limpio en el sentido de que era la columna vertebral el sistema jurídico, y para todo teníamos que utilizar el derecho. Más nos acercábamos, usted como abogado sabrá que las escuelas exegéticas del derecho, las escuelas francesas, pues todo lo explican con el derecho, ¿no? Pues bien, hemos dado cuenta que desde que surge el Estado de Derecho hasta la fecha, ha tenido muchos roles, muchas modificaciones y lamentablemente, y lo digo con toda tristeza, que desde los años 90 o un poquito antes de los 80, el derecho empezó a funcionar ya no como la arma toral para regular nuestras relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, de integridad, culturales, etcétera, etcétera, sino como que se empezó a hacer una herramienta política para crear las condiciones de ciertas circunstancias. ¿Eso a qué se debió? Se debió precisamente a los cambios económicos a nivel internacional, la aparición de la globalización, la aparición del libre comercio, la supremacía, yo sí lo considero, del mercado sobre el Estado, y en ese sentido, nació la idea de saber, pues, de preguntarme qué está pasando con el Estado de Derecho, hacia dónde va el Estado de Derecho, y porque también lo vemos, ¿no? Lo vemos en nuestra sistema político. Los abogados desde los años 40 se empezaron a gobernar este país. Si bien es cierto que Peña Nieto era abogado, sin embargo, la principal función de los abogados empezó de los años 40, 50, 60, 70 y 80, también me puede decir que fue una función muy importante de la ciencia jurídica para dar muchos aportes a la sociedad, tanto políticos como económicos, pero sobre todo el abogado estaba posicionado precisamente porque el Estado de Derecho tenía una función bien objetiva y muy, muy loable. El problema es de que ahora no nos pusimos a pensar de que lamentablemente estamos en una situación internacional que poco a poco nos llevó a eso, a dar una prioridad a cuestiones económicas, cuestiones financieras por sobre cuestiones jurídicas. Sucedía alguna situación, entonces es cuando entonces la maquinaria jurídica empezaba a trabajar para crear una ley ex profeso, ¿no? En los años 90, en Europa aparece la Revolución Rosa, las personas con preferencias sexuales diferentes o poco ortodoxas, pues empiezan a salir a las calles, ganar derechos y sobre todo modificar los sistemas jurídicos. Bueno, pues aquí también no fuimos parte o copartícipes de esa situación y en ese sentido, pues obviamente esos aires que nos llegaban de Europa, de Estados Unidos, también aquí se dieron, ¿no? Movimientos verdes, partidos verdes, entonces no había el derecho todavía como que estaba acotado en ese sentido, entonces como que hay una reapertura. Si bien es cierto que evolucionamos porque se crearon incluso nuevas ciencias jurídicas, en los 70 ya, de hecho, poner un ejemplo, desde los 70 Raúl Brañez es el primero que habla del derecho ecológico, el derecho ambientalista, y eso es bueno, porque es parte precisamente del derecho a dar respuestas a los problemas que se están presentando de forma cotidiana, pero que a la larga van a ser problemas a nivel nacional y mundial, ¿no? Eso es perfecto. Pero entonces, el crear muchas leyes, el crear un excedente de leyes, nos ha llevado a que pues a veces nos perdamos en ese marasmo. Más aparte, si consideramos que la misma necesidad nos llevó a que hoy en día tenemos la posibilidad de consultar leyes extranjeras y aplicarlas a nuestro sistema judicial nacional, pues eso complica un poquito más las cosas. ¿En qué sentido? En que el derecho ya se ha abierto mucho, hay ya muchas ramas, hay muchas formas de interpretarlo, hay incluso escuelas que de una manera u otra que han surgido. Es más, hasta me podría ir a fondo en el sentido de que el derecho ya tiene que ver incluso hasta la cuestión cibernética, ¿no? Por ahí algún abogado conocido me decía, es que ya hay un robot que es abogado, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona el derecho? Eso es perfecto y me agrada mucho incluso la justicia electrónica, todo esto que a los abogados litigantes les ha apoyado, les ha ayudado mucho. Sin embargo, como que hemos perdido la brújula hacia dónde va el derecho. Antes el derecho, al menos yo así lo concebí desde estudiante y ahora, a posteriori, como que el derecho va a ser esa columna vertebral que va a sostener y va a ramificarse o va a integrar y estructurar ese cuerpo que es el Estado y por ende a la sociedad misma.
y me doy cuenta como que, si bien es cierto, ya está ahí, sigue ahí, pero no creció, o más bien como que no hemos olvidado por otras cuestiones que se le has dado prioridad. La primera y la más importante, la economía. Entonces, necesitamos aperturarnos, en tiempos de Salinas de Gortari, aperturarnos porque económicamente necesitamos crecer y necesitamos estar en el primer mundo. Estar en el primer mundo es estar en el comercio internacional. Pero ¿sabes qué? La Constitución no te permite. Entonces vamos a darle otro reajuste a la Constitución, pues para que pueda entrar este Tratado de Libre Comercio y no violente la Constitución, y vamos a hacer las reformas ad hoc o a modo, pues para que no se viole la Constitución, ¿no? Pues ahí está, pues ahí hay un cambio. Ya desde ahí, entonces, pienso, ahí viene la idea de escribir este artículo. Entonces, desde ahí empieza la situación, bueno, y el derecho nacional, ¿dónde queda? Alguna ocasión siempre, bueno, antes de la reforma a la Constitución, de que se incluyera, por ejemplo, los derechos humanos, nuestra Constitución era, si no al 100%, sí en un buen porcentaje positivista. Pues con estas reformas de este naturalismo, pues ahora tenemos una Constitución un tanto mixta. Por un lado están los derechos humanos, que es un derecho natural, y por otro lado tenemos también lo que eran las garantías individuales, que nada más quedaban que garantías, ¿no? Pero es derecho positivo a fin de cuentas. Entonces, y algo que yo mejor me jacto y me da gusto por ello, porque yo cuando era estudiante, un poco después, pronostiqué que algún día el derecho internacional, lamentablemente o afortunadamente, eso ya se verá en unos años más, va a estar dentro de nuestro sistema jurídico, y con la reforma a la Constitución, donde se le da rango constitucional a los tratados internacionales, cuando antes de esta reforma estaban por debajo de la Constitución, pues es también apuntar un poco mi hipótesis de que el Estado de Derecho está abriendo paso a otros ámbitos, como es la economía y no nacional, sino internacional. Entonces de ahí nace la idea de un servidor, pues, de especular si el fin del Estado de Derecho. Nadie lo ha decretado, nadie lo ha abordado en el sentido de decir, el Estado de Derecho ya no existe, existe un derecho, existe un Estado que lo utiliza para regular y que ha tenido una nueva tónica. Yo creo que los pocos que lo hemos analizado, estudiado, pues obviamente lo hemos estudiado los por qué surge todo esto. No lo hicimos porque ya terminó. Obviamente eso sería una némesis en contra de mi perfil como abogado. Sin embargo, hay que ser objetivos, porque el ser objetivos yo creo que nos puede dar una visión más adelante de lo que se puede prevenir, lo que se viene o se previene. Usted acaba de comentar algo acerca de lo de la pandemia que nos tiene ahora con estas nuevas modalidades de difundir la ciencia, de atender a los alumnos, de trabajar, etcétera, etcétera. Pues estoy precisamente terminando un artículo que, por cierto, lo mandaré a Ius Comitialis para su debida valorización, acerca de la relación que existe con esta pandemia, y encontré estudios de 1984 de que el coronavirus ya existía, siempre ha existido. Entonces, ahí viene otra teoría que, bueno, en su momento se explicará en el artículo. También encontré que había información o investigación científica desde 2003, en 2005 y 2006, por investigadores médicos en Estados Unidos y otros países. Y en la Universidad de Nuevo León, en 2006, 4 científicos médicos de esta universidad hicieron un estudio precisamente del coronavirus. Entonces, esto desmiente y viene a traer a colación, destruye eso de que, pues, por mal manejo de un cocinero, o de que alguien está cocinando un murciélago, cosas así, eso a lo mejor es parte de lo que le adorna, ¿no? Entonces, ¿qué con todo esto? Pues es que hemos manejado cuestiones económicas, y ¿dónde ha quedado el derecho? Yo creo que el derecho debe de ser, y debiéramos retomarlo, pero para que nos dirija, para que sea esa coordenada, esa brújula que nos medie y nos lleve tanto al Estado como a la sociedad misma. Lamentablemente, pues los gobernantes no piensan como uno, ¿verdad? A fin de cuentas, esto es investigación, y a lo mejor queda ahí en la tinta y para la reflexión. Por eso es que nace mi deseo de analizar qué es el Estado de Derecho, en este sentido de hacia dónde lo encontramos en los años 90, y cómo se fue desmenuzando de tal suerte que el derecho
Si bien es cierto que sigue sirviendo para regular nuestra vida cotidiana, pero también sirve a intereses netamente económico-financieros, nacionales, pero más bien transnacionales. Y lo acabamos de ver en este mes que entró en vigencia el TEMEC, o el Tratado de Comercio segunda versión, que déjeme decirle que también es otra de los puntos por los cuales también quise estudiar ese tema, de que el Tratado de Libre Comercio en los 90 no fue un tratado nuevo, sino que ese tratado ya existía en los años 80 que se firmó con Canadá y Estados Unidos. Entonces, hacen la invitación a México a posteriori y pues México es cuando entra. Más bien sería una adhesión al Tratado de Libre Comercio que tenían Canadá y Estados Unidos, que lo adaptaron con algunas modificaciones, obviamente porque las condiciones económicas del país pues, no son las mismas que estas dos naciones. Pero en realidad es esa situación. Obvio, esto que estamos platicando usted y yo, a lo mejor entra en el ámbito de la academia, del análisis, porque a eso nos dedicamos. Pero Vox Populi, pues le dicen, es un nuevo tratado, es un logro del gobierno. No, es mentira, ¿no? O sea, en realidad nosotros sabemos esa parte y no porque queramos ir en contra del gobierno, sino simplemente hacer esa reflexión de que hacia dónde va. Está bien que se firmó, pero hacia dónde va, quiénes van a ser los beneficiarios, hacia dónde, qué perspectivas debemos tener, tanto económicas, pero también qué perspectivas tenemos que tener jurídicas, que a final de cuentas es lo que nos interesa.